Muy orgulloso de tenerlo a Andrés en línea. Es puntualmente algo que vamos a tocar y vamos a hablar con él porque vamos a hablar de una película, de una serie que se llama Adolescencia, una serie británica dirigida por Philip Barantini, protagonizada por Stephen Graham, que captó la atención mundial en estas últimas semanas con una cruda exploración de la violencia juvenil y la cultura incel, que la verdad vamos a empezar a conocer un montón de temas que por ahí desconocemos de nuestra juventud y de todo lo que está pasando en la adolescencia. Quiero mencionar, aunque queda fuera de lugar, yo sé que a él no le gusta mucho, pero Andrés tiene un currículum enorme. Es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, es subjefe del Servicio de Salud Mental Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, psiquiatra especialista en trastornos del desarrollo y en cuidados paliativos pediátricos, psiquiatra del equipo de trastornos del espectro autista del Hospital Italiano de Buenos Aires, y así puedo seguir un rato largo contando todo. Andrés, gracias por esperarnos, gracias por estar ahí. Hola, un gustazo grande, bienvenido al aire de Santa Fe. ¿Qué tal, Luis, Beba, Alejandra y Adriel? Para mí un honor poder siempre estar presente en la ciudad, así que les agradezco mucho la invitación. Y además me parece que te faltó dentro del currículum hincha de Colón, ¿no? Hincha de Colón, muy bien. Bueno, ahí está. Y yo les contaba a ellos que yo, cuando charlé contigo, no podía creerlo. Vivías al lado de Luis Mino Producciones y jugabas a la pelota en la vereda. Le contaba a los chicos y yo llegaba. Y lo más importante de todo, sí. lo importante es que todavía estoy vivo. De aquella época. Claro, bueno. Cuando nos conocimos me hiciste, o sea, yo te dije que te conocía y cuando te conté que te conocía por vecino, te sorprendiste porque obviamente que también tu carrera pública quizás hace que muchas de la gente te conozcan por la tele y demás, pero bueno, yo te conocía más por vecino. Bueno, así que... Y de ahí arrancaste con esto tan lindo que te llevó... ¿Cuánto hace que estás en Capital Federal en Buenos Aires? Desde el 2001. 25 años van a ser, 25 porque fui al principio de 2001. Sí, con un tino bastante espectacular como para venirme a Buenos Aires, ¿no? Sí. Así que hice la carrera de medicina, después hice pediatría y después la especialización en psiquiatría infanto-juvenil y un poco el devenir de todo lo que vos fuiste contando. Me especialicé en trastornos del desarrollo y después en cuidados paliativos pediátricos. Bueno, leía un poco tus publicaciones en IG, en Instagram, y mencionabas que esta serie Adolescencia te interpeló, que después de llegar al final de los 4 capítulos, te quedó dando vuelta un montón de ideas, de pensamientos, y de cómo lo tomarán los papás. Ahí vamos a empezar a hablar un poco, vamos a participar los 4 que estamos acá en la mesa, porque creo que hablar de adolescencia es hablar de un tema que cruza... Por alguna razón. Bueno, Beba, vos tenés adolescentes cercanos. Sí, claro que sí. Sobrinos adolescentes. Sobrinos. También, ¿Ale? sí, también sobrinos adolescentes y preadolescentes. Y preadolescentes también, claro. ¿Adriel? Primos, sí, mis primos. Bueno, todos tenemos adolescentes en algún lugar. O por el lado de los abuelos, por el lado de los tíos, por el lado de los papás. Y queda tan difícil, tan complicada. Ahora, la pregunta de entrada, así te dejo explayar y después te vamos haciendo preguntas. Esta adolescencia... No es la misma adolescencia mía, ni tuya, ni de los que estamos en la mesa. Claramente es totalmente diferente por un montón de razones, fundamentalmente porque esta adolescencia está marcada por la era digital. ¿Cambia todo esto lo que dije o es correcto? No, está bien. La adolescencia siempre fue un gran interrogante porque hasta hace algunos años ni siquiera se consideraba una etapa evolutiva. Hace más o menos 100 años que empieza a tener mucha más relevancia. Y cada vez los plazos de duración de la adolescencia se fueron alargando y con todo esto también todo lo que implica la adolescencia en sí, no solamente los cambios físicos, hormonales, sino también los cambios de estatus y todas las necesidades que el adolescente manifiesta y todo lo que también la demanda que ese adolescente recibe del medio, ¿no? Entonces, y un poco también en lo que se ve en los últimos años es que estos cambios cada vez son mucho más dinámicos, más acelerados, y a los cuales también nosotros como adultos
siempre vamos llegando tarde, ¿no? Como para entenderlos, para poder comprenderlos y para poder intervenir. Lo cual también termina siendo un gran desafío poder no correr el problema de atrás o los problemas de atrás que por ahí involucran en la adolescencia, sino también posicionarse un poco desde adelante, pudiendo entender, porque es muy fácil también para nosotros como adultos ponernos en un lugar crítico y recurrir por ahí a la frase de en mi época o cuando yo tenía tu edad, un poco inhabilitando también los procesos nuevos que están viviendo los adolescentes y todo lo que esto también le genera en el desarrollo. Claro, en mi época, o yo hacía tal cosa, o cuando papá me dijo tal esto, o tal otro, no, papá, claro. Y dijiste una gran verdad, estamos inhabilitando estos procesos actuales, en una gran frase. La primero que me plantean, mirá, ya tenemos un mensaje. ¿Cómo se pueden conectar? Como siempre, Beba, ¿a qué número? 3425-219-271 o también nos pueden ver a través de YouTube y escribirnos ahí también. Va a explotar el mensajero con preguntas, Luis. Sí, así que preparado, Andrés, tenemos decir que pagamos todas las obras sociales. Todas las obras sociales, todas tenemos, desde Yapo hasta cualquiera. Bueno, dice Gustavo, preguntarle al doctor, a Andrés, si conviene ver la serie con nuestros hijos o es solo para que lo veamos juntos, los papás, porque tengo un hijo de 12 y me está pidiendo verla. Es una serie que es muy interesante porque no es una serie que vaya a una cosa detectivesca así de buscar quién es el culpable, ni muestre un morbo en cuanto a lo que ocurre. No voy a spoilear nada cuando digo que se trata de un asesinato. Creo que la gran pregunta es ¿por qué lo hace el que lo hace, ¿no? ¿Por qué se produce el asesinato? Y ahí un poco el interrogante se empieza a expandir. Tomo acá algunas de las cuestiones que tienen que ver con la serie en sí, donde lo que se busca entender en los diferentes capítulos es por qué lo terminó haciendo, y entonces lo que empieza a explorar, que me pareció magnífico, son 4 áreas en donde los adolescentes están inmersos, ¿no? O sea, por un lado está toda la parte legal, después está toda la parte escolar, está todo el sistema educativo de salud y posteriormente la familia, ¿no? Entonces, la serie lo que busca es explorar ese por qué lo hizo sin que uno por ahí acostumbrado a las series como más de detectives y demás, no se trata de encontrar la responsabilidad o el culpable, sino las razones que llevaron a. Por eso hay algunas críticas que yo estaba viendo la serie de faltó un capítulo sobre la familia de la víctima. No. Acá lo que hay que ver es por qué este chico termina haciendo lo que hace. Y creo que lo resume una frase, un proverbio africano, que el mismo director el mismo creador de la serie lo dice, que se necesita un pueblo para criar un niño, ¿no? Entonces, acá lo que empieza a pasar muchas veces en la mirada de la serie es que uno va discutiendo el quién tiene la culpa o el por qué tiene la culpa. Entonces, me parece que está bueno poder verla con los hijos. No tiene una crudeza de por ahí un poco más sádica de demostrar cosas indebidas, pero sí creo que amerita posteriormente poder analizarlo, poder conversarlo y poder también escuchar cuál es qué es lo que ellos ven, qué es este hijo de 12 años que quiere ver la serie, qué es lo que piensa de lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a ir integrando preguntas entre todos. Dale, Ale. Sí, una pregunta que surge a partir de lo que dijo también el actor que interpreta a este adolescente de 13 años, es que este chico, Jamie, del cual habla la serie, es un chico común y corriente, pero que se vio atravesado por situaciones como, por ejemplo, las vivencias en las redes sociales. ¿Se puede hablar de un chico común y corriente o no? Ahí ya entra todo lo que es la parte diagnóstica, que yo tengo mi reserva en cuanto a lo diagnóstico de este chico, obviamente por algunas cuestiones que fui encontrando. No sé si vale hablarlas porque quizás puedo hasta spoilear algunas cosas. Está bien. Creo que había alguna cuestión más psicopatológica del personaje, pero obviamente que la mente, y sobre todo la mente del niño y del adolescente, es una mente dinámica que está en constante crecimiento, en constante formación, y no solamente hay cuestiones, nosotros en salud mental hablamos mucho de la dialéctica natura-nurtura, ¿no? Es decir, de aquello, de lo genético, de lo biológico que uno trae,
dentro de una comunidad, dentro de un contexto que también empieza a modelar, ¿no? Entonces, uno puede venir de una familia bien o tener un buen cuidado o haber tenido un montón de condimentos de una crianza aceptable o amorosa, pero sin embargo después esos niños salen a un mundo que también los empieza a modelar. Claro. ¿No? Yo siempre cuando charlo con los padres hablo de que uno tiene que ir no a formarle el camino a los hijos, sino a formar a los hijos para el camino. Y un poco de algunas de las cosas que yo ponía en la publicación, que me parece que es la clave también de las crianzas de hoy, es un poco trabajar sobre dos cuestiones bien claras. Una son los procesos, empezar a trabajar desde la familia sobre los procesos. Ya quizás más adelante voy a explicarle un poco más a esto. Y lo segundo, en lo que es la toma de decisiones, ¿no? Enseñar a tomar decisiones. ¿A qué voy con esto? Es que cuando uno accede a la adolescencia, sucede algo que se le dice exogamia, que es como la salida del adolescente del hogar, ¿sí? En búsqueda de sus propias satisfacciones, de sus propios intereses y demás, y tiene que tener la capacidad de poder regular dos características que aparecen en la adultez, que es la libertad y la responsabilidad. Son dos puntas bien fundamentales, porque sin una libertad, sin responsabilidad, nos lleva a un libertinaje, y una responsabilidad sin libertad nos lleva a una situación más opresiva. Entonces, poder hacer el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad es una de las claves que se adquieren desde la formación de la casa, desde la enseñanza de los procesos y también desde lo que es la toma de decisiones. ¿Podemos repetirlo? Porque es una frase magnífica. ¿Cómo es libertad? ¿Cómo es lo que dijiste recién? El equilibrio entre libertad y responsabilidad. Una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Una responsabilidad sin libertad es una opresión. Claro. Es brillante eso, es brillante. Pero cuesta, cuesta lograr la dinámica como papás, de poder llevarlo a la práctica. Eso lo tenemos todos claro. Los papás lo tenemos todo claro a eso. Bueno, es que eso está bueno, Luis, lo que decís, porque parte de lo que muestra también la serie es como un gran temor en la crianza, ¿no? Entonces ya no son crianzas amorosas, sino que son crianzas temerosas, donde hay una gran dificultad o un gran miedo en lo que es la puesta de límites, en lo que es marcar la autoridad o marcar la ley, sin recaer en cuestiones más o dictatoriales o de una bajada de línea del porque sí, ¿no? Hoy yo creo, tampoco quiero decir como, bueno, estamos peor que nunca, porque al revés, yo creo que la sociedad ha avanzado en muy buenos caminos en cuanto a la comunicación, en cuanto a la empatía con los hijos, en cuanto a la cercanía. Hoy las paternidades son mucho más cercanas, son mucho más amenas y son mucho más amorosas que quizás lo que uno estaba acostumbrado a ver antes, ¿no? Pero esta amorosidad quizás se transformó en un temor, en poner límites, en decir que no, porque quizás hay como un temor en no poder satisfacer las necesidades de los hijos y que los hijos nos critiquen y nos vean como grandes malos, ¿no? Por a veces poner límites. Entonces, uno de los grandes desafíos hoy de la crianza es tener una crianza amorosa, pero que esa amorosidad implique también leyes, reglas, empatía, comunicación, y no solamente estar liberado a lo que es como los deseos placenteros de cada uno, ¿no? Porque siempre son infinitos y nunca se terminan. Doy una frase para que continuemos todos. A ver, lo que termina de decir es crianzas amorosas y temor a poner límites. Quiere decir que, a ver si lo puedo pasar a palabras dentro de mi ignorancia, esa culpa no educa. La culpa de papá y mamá por no poner límites no educa, sino que reflexionar y charlar sí lo harían. ¿Es correcto? Exacto. Sí, siempre. La comunicación. Uno de mis primeros psicólogos fue René Trocero, no sé si alguno lo recuerda. Él me dijo una frase que todavía para mí me parece importante: la comunicación es a los vínculos como el sistema inmune es al cuerpo. Entonces, la comunicación es fundamental. Todo el tiempo estamos comunicando y hay un montón de estilos de comunicación. El estilo asertivo, el estilo no verbal, o sea, todo el tiempo estamos comunicando, diciendo o no diciendo. Entonces, también uno como padre muchas veces quiere enseñar lo que sabe,
pero en definitiva termina transmitiendo lo que vive, ¿no? Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo transmitiendo un temor, por más de que nosotros vayamos a decirle cómo se tienen que hacer las cosas, lo que el adolescente termina aprendiendo es ese temor, que después lo puede adoptar o también para un estilo más temeroso de vida, o inclusive para algo más manipulatorio que pueda llevarte a todo el tiempo ir quebrando las leyes, porque total conozco que hay una figura paterno o materna débil que es fácil de quebrar. Uf, eso qué fuerte también. Está dejando un montón de frases. Uno cuando es adolescente dale. como que también interpreta a los padres y de esta manera sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, Luis quería que... No, yo te quería decir que cada frase que estás diciéndolo rebota en la gente. Fíjate, Hernán, por dar un ejemplo del 619, dejó dicho esto. El 619. Lo digo. Tremenda frase, dice, preparar un hijo para el camino y no el camino para un hijo. Claro. Tremendo, ¿eh? Bueno, yo quería preguntarle a Andrés, todas las adolescencias, por supuesto, son distintas y tiene que ver con esta franja generacional, pero me parece a mí, no sé, vos me lo dirás, que en este cambio de milenio también es muy complejo poder tratar hoy las niñeces y las adolescencias aún más. ¿Tiene que ver también con que hay un desarrollo emocional distinto a otras épocas? Hay quizás mucho más reconocimiento emocional. Las emociones hoy están mucho más conocidas. Bueno, de hecho hay películas como Intensamente que me parecen, la 1 y la 2 me parecen espectaculares. Entonces se empieza a hablar mucho más de la emocionalidad, ¿sí? La palabra emoción justamente etimológicamente, que viene del latín, significa movimiento, ¿no? Entonces las emociones nos mueven. Ahora, en la educación emocional lo que uno tiene que saber es que la emoción como algo de nuestro desarrollo nos permitía era un sistema de información para la toma de decisiones, ¿no? Si uno lo piensa emocionalmente, un animal como un perro, el enojo, el miedo, hacían que uno tome decisiones para la protección y la supervivencia de la especie. Entonces, las emociones uno no las puede elegir, uno no puede elegir cómo sentirse. Ahora, lo que sí uno puede hacer es qué hacer con eso. Entonces, la educación emocional está en no solamente reconocer cómo me siento, sino cuál es la potencialidad de ese movimiento al que me lleva. Si yo cada vez que me enojo, rompo, pego, insulto, obviamente que estoy haciendo una mala gestión de mi emoción, ¿sí? Por eso, también cuando uno trabaja en lo que es emocionalidad, busca no invalidar la emoción, sino darle lugar y tratar de encontrar recursos para que la emoción no te termine desarmando. Hay un estudio que dice que el impacto emocional más o menos tarda 90 segundos. O sea, todo la euforia emocional suele tardar hasta 90 segundos. ¿Se acuerdan que antes nos decían que cuando uno se enojaba tenía que contar hasta 10? Sí. Bueno, tenía que ver un poco con esto, ¿no? Como como esperar un tiempo para que baje esa emoción. Lo que sigue después de esos 90 segundos, eso sí ya es una decisión cognitiva y muchas veces llevada a la conducta. Entonces, la importancia es poder gestionar esos 90 segundos. ¿Qué hago yo con eso que me irrumpe? Seguimos, porque están Sí, todos no, es recordados. que me encanta todo. No sé si podemos ir ya a lo que es esta generación incel o a qué se refiere, de qué se trata, porque es un término que es medianamente nuevo y es importante que también entendamos de qué se trata. Bueno, permitime un segundito. Tenemos placa de eso. Beba acaba de decir algo que nosotros tenemos preparado porque lo sacamos de tu Instagram, de tu IG, que lo vi, y lo pasamos a la placa. Vamos, Fabi, Fío, no, vamos a la placa porque me cambió todo esto. Vamos a la... Perdón, capaz que me adelanté, pero estaba ansiosa. Bueno, ahí dice, esto es lo que vos publicaste. Incel, Sí. ¿vos lo estás viendo? Sí, ¿no estás viendo, verdad? Sí, sí. Bueno, Sí, perfecto. lo podés leer tranquilamente si lo querés decir vos. Está incel y red pill, que son cosas que se utilizan en el lenguaje los chicos adolescentes en sus comunicaciones, cuando están chateando. Incel, que tiene como una cápsula, Sí, una pastilla. una ¿no? pastilla, y red pill, que es como una explosión. Ahí tenemos dos cosas para contar. Sí, en realidad el incel es un término viejo, es del 97, pero es un término que empezó a surgir como una forma de apoyo a aquellas personas solitarias, que por ahí
no podían tener pareja por diferentes circunstancias. Entonces se los llamaba incel, que viene del inglés de célibe involuntario, ¿no? Esto un poco yo lo puse en esta publicación para explicar aquella terminología que sale en la serie, ¿no? Pero uno piensa, ¿no? A los 13 años no hay una cuestión de celibato involuntario, es una cuestión natural, que es un poco lo que termina detonando. Y lo que vos decías, Luis, hoy la comunicación entre los adolescentes ha cambiado mucho y quizás ya no hay tanta palabra, no hay quizás tanto dicho, sino va más allá a lo simbólico, ¿no? En realidad no es una pastilla, sino es más como un frijol, un poroto, que es lo que se usa para representar a los que son incel. Incel se les dice ahora, es un término bastante peyorativo, en el cual, como sos un célibe involuntario, y que este término empezó a tener más fuerza dentro de lo que es el mundo de lo virtual, en algo que se llama manósfera, que es como una atmósfera de hombres, ¿no? Y que un poco lo que esto, el incel son hombres heterosexuales que se están frustrados por no poder establecer relaciones románticas o sexuales, y esto lo culpabilizan a las mujeres o, por ejemplo, a movimientos feministas. Entonces, lo que terminan siendo los grupos incel son gente que se radicaliza en una posición misógina, lo cual termina generando después situaciones de violencia, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Porque se sienten... ¿Pero de qué edad estamos hablando? ¿Que están como despreciados? ¿Que están como sacados de contexto? Porque no esos hombres... No sé si está hablando de adolescentes o preadolescentes o adultos, no responden... Adultos, adolescentes. Ajá. Y entonces, ¿a qué no responden? ¿No tienen físicamente una presencia que atraiga a la mujer o culturalmente no lo son? ¿Por dónde viene que se sienten descartados? Ahí en la serie nombran una de las reglas que usan los incel, que es la regla 80-20, en donde dicen que el 20% de los hombres atrae al 80% de las mujeres. Y que entonces todo el resto, el 80% de los hombres que no son atrayentes, terminan siendo célibes involuntarios. Y que esto lo asocian a cuestiones o físicas o de interés, entonces terminan echándole la culpa a este celibato a las mujeres, que son las responsables de no mirar el resto de los grupos, ¿no? de varones. Es fuerte porque esto, como vos decías, Luis, como preguntabas, esto empezó a pasar en grupos de adultos, pero esto después se fue transmitiendo cada vez más chicos. No nos olvidemos que siempre los adolescentes o los jóvenes buscan emular mucho la vida adulta, ¿no? Entonces cada vez empiezan a involucrarse en ámbitos adultos y teniendo todo lo que es lo digital, donde las regulaciones son cada vez más escasas, es más fácil que un adolescente empiece a ver esto, empiece a sentirse que es un incel, que es un célibe involuntario por culpa de las mujeres, y empieza a crear internamente un odio que después, con 13 años, donde todavía no están desarrollados los frenos inhibitorios, tiene un acto impulsivo de asesinato. De hecho, la serie está basada en dos casos que pasaron en Inglaterra, en dos lugares completamente remotos, pero bajo la misma consigna, ¿no? Adolescentes que se sentían amenazados por las mujeres por no haberles dado bola, o por no ser interesantes para las mujeres. Como habla de las masculinidades, ¿no? Claro. Es muy fuerte. La importancia de empezar a son... trabajar eso para, Sí. bueno, obviamente que no haya más violencia de género. Apuntar ahí. Para que quede claro, cuando estamos hablando de situaciones misóginas, estamos hablando de ese desprecio, si lo digo bien, me corregís si lo digo mal, ese rechazo, ese hasta odio hacia no solamente las mujeres, sino hacia lo femenino. ¿Eso así? Sácamelo porque no es eso. Tal cual. Bueno, exactamente. Eso es tal cual lo que sería... A ver, y un poco lo que pasa en la serie es que se muestra esto, digamos, Jamie es un chico que está criado en un ambiente donde es una familia de clase media, parecería común de algún pueblo de Inglaterra, de Londres, pero por ejemplo, cuando hay una conversación con la psicóloga, surge este lugar donde el padre no tiene amigas mujeres, el padre no tiene otra mujer más que la madre, y donde la madre tiene
para la fantasía de Jamie, tiene una función solamente de madre y nada más, madre y esposa. Claro. ¿No? Entonces, un poco como que la serie va dando estas pistas, ¿no? Y acá lo interesante también, y esto quizás de nuevo retomo lo que hablábamos de si hay alguna psicopatología del personaje, el personaje cuando accede, cuando comete el crimen, lo hace, se lo comenta la psicóloga, que lo hace porque sintió que la otra persona estaba vulnerable y que eso le podía dar como una ventaja para que la chica pueda interesarse en él, aunque a él no le gustaba, pero como la chica igualmente no le interesó y lo volvió a tratar de incel, él tiene este arrebato. Vamos al otro que era Red Pill, a ver, el Red Pin, ¿cómo era? No, el anterior. Red Pill, El anterior. la píldora roja. Ahí está, Red Pill. ¿Por qué esto está inspirado en The Matrix? Claro, esto viene de Matrix. La pastilla roja es la que un poco te hace despertar a la verdad en Matrix. Cuando Neo la toma es como que entiende que estamos viviendo en una Matrix. Acá un poco en la serie lo que representa la píldora roja es esto de despertarte a la verdad de este mundo en el cual existen un grupo de mujeres que no quieren establecer contacto con varones, como despertar a esta sensación de misoginia y empezar a validar estos sentimientos y empezar a creer que todo el feminismo o todos estos movimientos tienen como un grado de injusticias donde los perjudicados, las víctimas, son estos incels, ¿no? Y en contraparte está lo que es la Black Pill, que es la píldora negra, que es un concepto un poco más pesimista, que un poco lo que busca es una visión medio fatalista de lo que, digamos, que te puede llevar a la desesperanza. Naciste así, vas a ser así, o sea, nadie te va a dar bola, no servís para nada, o sea, va un poco a ese punto, ¿no? Y esto es lo que se conversa en esta manósfera, ¿no? El que no toma la píldora roja o el que no despierta termina tomando la píldora negra. ¿Todo esto forma parte del universo adolescente hoy? Es decir, Este tipo de definiciones, de dudas. ¿Esto le pasa a un chico de 13, 14, 15 años, 16 años? Porque vive, como vos lo estás planteando, vive con... Nosotros en otra época diríamos, con un mambo, Claro. con un montón de cosas acá arriba, perdón la palabra que utilicé, pero antes se decía, y hoy debe tener otro término que lo simbolice, pero vivir con todas esas cosas que se te cruzan, además con esta presión, porque yo creo que en la película, en el Instagram, la chica lo acosa en algún momento con algunas cuestiones al chico. ¿Puede ser? Uh-huh. Sí, claro, lo trata de incel, le pone los emojis de los porotos, los trata como de que es un célibe involuntario. Tiene 13 años, ¿no? O sea, creo que si uno lo piensa desde una lógica, lo más normal sería que sea célibe. Claro. ¿No? Entonces, pero acá por eso está también, este chico también cuando van contando la familia después, que este chico pasaba mucho tiempo encerrado en su habitación y que probablemente ahí en ese encierro empezó a cultivar todo este odio misógino y todo este enojo que después lo explotó en una situación bastante trágica, ¿no? Y que lo que tiene bueno la serie, y que parte de lo que a mí me interpela también, es que esto pasó en Londres, pero tranquilamente puede pasar acá. Tranquilamente puede pasar... ayer leía una nota sobre un evento en Gato Colorado, ¿no? En un pueblo de Santa Fe. Ah, la que te pasé yo, sí, la que te pasé. Fue tremendo. Digo, también está atravesado todo esto por una cuestión en la cual los adolescentes también entran en una dinámica de encuentro virtual, en donde lo virtual, a diferencia de lo que son los encuentros reales, no muestra mucho límite. Uno puede ofender, puede decir cualquier cosa que parecería como que no pasa nada, ¿no? Lo que es el bullying, el ciberbullying o el acoso, es como parecería que no pasa nada. Cuando uno tiene un encuentro con alguien, suele tener más modos y regularse más. Hay gente que no, obviamente, pero esa sensación de anonimato que dan las redes sociales
como X, permite que uno pueda decir cualquier cosa sin tener consecuencias inmediatas, ¿no? Sí. Y esto que de un chico que está formándose, en donde está creando leyes sociales, donde está creando, o sea, está incorporando leyes sociales, donde empieza a tener una formación de lo que son los frenos inhibitorios y demás, es muy fácil que pueda confundir lo que es la experiencia virtual de lo que es la experiencia real, ¿no? Acá hay varios mensajitos. Uno dice, tengo mi hija de 15 años y te puedo asegurar que es muy complejo. Yo acompaño, trato de escuchar por todos los medios, pero a veces es difícil acceder a una charla con ella. Otro mensaje dice, lo charlamos con varias mamás y vemos que esto está pasando a nuestros hijos. Pregunto, ¿ya hay que seguirlos? Yo creo que hay que seguirlos siempre, pero ya hoy se habla de una preadolescencia de los 10 años. Están preguntando mucho esto. Y que cada vez, lo que yo contaba antes, ¿no? Cada vez se fue extendiendo más el plazo y cada vez cada vez empieza más temprano y termina cada vez más tarde, ¿no? Hay unos estudios, hace poco salieron estudios de el inicio de la menarca, o sea, de la primera menstruación, cada vez a edades más tempranas, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Y un poco las asociaciones tienen que ver con la exposición que hay a mucha mayor sexualidad en redes. Hoy en día es mucho más fácil acceder a páginas pornográficas, o no necesariamente pornográficas, o sea, no solamente pornografía, sino también aquellas cosas, no sé, los videos que consumimos de cantantes, algunas series, algunas películas, lo cual generan una erotización más temprana con el inicio prematuro o precoz de una adolescencia. Entonces empieza a ver todo esto. Recién en uno de los mensajes decía que trata de hablarlo con los hijos y que no encuentra mucha respuesta. A veces también nuestra posición como adulto para hablar es sentarnos y decirle, bueno, contame qué te pasa, contame cómo estás, decime, contame, ¿no? Y eso la verdad que tampoco es útil, ¿no? Yo lo decía antes, ¿no? Uno enseña lo que sabe pero transmite lo que vive. A veces es mejor empezar uno a sentarse y decir, y empezar uno el diálogo de cómo uno se siente, de cómo uno está, de qué le pasa a uno, sin caer como todo el tiempo en una cosa media de interrogatorio. Y no va a pasar en una primera vez. De nuevo, los procesos, ¿no? La necesidad de empezar a creer en los procesos. Las cosas llevan tiempo, las cosas necesitan tiempo. Una de las... Permítame, no sé si lo quiero contar, pero porque me parece importante. Hace poco estuve en un evento y me preguntaban cuál es el gran problema que hoy yo veo en la adolescencia. Creo que uno de los grandes problemas que se ven y que quizás lo marca como punto de inicio el aislamiento fue la pérdida del deseo adolescente. Los adolescentes han perdido deseo. Y el deseo, quizás si uno lo traduce al inglés es un poco más fácil de entender, desire o wish. El deseo es un poco el tensor entre dos características muy importantes de la mente, el placer y la angustia. El placer es cuando uno accede a aquello que en la psicología se llama objeto, y la angustia es la ausencia de ese objeto, el vacío, la pérdida, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos viendo, no solamente en adolescentes, sino también en muchos adultos y niños, es que hay una gran tendencia al placer, donde todo tiene que ser placentero. Y el placer lo que incluye es la satisfacción altísima, inmediata, intensa, pero muy efímera, dura muy poco. ¿Sí? Entonces, cuando ese placer desaparece, aparece la angustia, ¿no? Claro. Y la angustia es la falta. Entonces, hoy los adolescentes tienen una gran tolerancia a la angustia, ¿sí? una gran dificultad para lo que es la pérdida, para transitar la tristeza, y todo el tiempo termina tendido todo a lo placentero. Y angustias cada vez más largas también, Andrés. Angustias más largas porque son difíciles de transitar. Claro. Porque además uno ve Instagram, fíjense también, ¿no? Instagram instantáneo, tiene que ser todo ya. Uno muestra la parte linda y uno piensa, el que consume Instagram, piensa que el que está mostrando todo lo lindo tiene una vida maravillosa, tiene una vida feliz, y todos sabemos que no. Claro, pero sí. La creencia es esa. Y digo, ¿qué hace para salir de esa angustia? Me parece una pregunta clave. ¿A qué recurre? ¿Sabe el adolescente
¿Qué es lo que lo puede sacar de ahí? El papá y la mamá deberían ayudarlo, sí. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuántas preguntas en la palabra angustia? ¿Cuántos caminos que llegan a ella? Bueno, es que la angustia justamente, así como el enojo lleva, digo, yo decía que las emociones son movimiento, así como el enojo lleva por ahí al ataque, o el miedo lleva a la huida, la tristeza lleva a la quietud, ¿sí? Entonces, poder enseñar la quietud es un gran desafío para los padres, en donde uno, digamos, también enseñar que la angustia también pasa, también tiene sus 90 segundos. Obviamente que después queda la melancolía, queda la tristeza, pero que también se puede ir trabajando. Entonces, la gran enseñanza es no cómo sacarlo de la angustia, sino venir, pasemos esta angustia juntos, ¿no? Transitemos esto. Y ahí va el tema de los procesos. ¿Sí? Por eso, si uno quiere todo el tiempo quitar la angustia, de nuevo lo va a llevar a cuestiones placenteras, ¿no? Te voy a dar algo para que no estés mal, y todo remite a lo placentero, que en algún momento se acaba porque es efímero. Entonces, poder hacer un equilibrio entre la angustia y el placer requiere de procesos, requiere de tiempo, requiere de intervención, de acompañamiento y de comunicación, y sobre todo de mucho amor, ¿no? Digo, nunca hay que olvidar esto, y no desde la cosa como más, no sé, más romántica, sino realmente el amor, y el amor implica límites, el amor implica como poner también firmeza y ley. Bueno, sí. volvemos un poco también a eso, al tema de límites. Y el hecho de que a esta generación de padres, o bueno, tal vez fue siempre así, pero yo lo noto ahora, le cuesta mucho eso. Y los límites son amor. ¿Qué tema, Exacto, pero cuesta de nuevo por lo mismo de la crianza temerosa, ¿no? Como pensar que poner límites puede llegar a angustiar y puede poner mal. Entonces, como evito los límites o los transgredo como papá mismo, para que no se sienta mal. Entonces, una de las claves me parece que para poder trabajar los límites también es poder utilizar la anticipación, la planificación y la organización. Esas son tres claves que siempre trabajo con mis pacientes, ¿no? Poder trabajar desde eso. Y en los cuales también esta anticipación lo que te lleva es que ya no existen castigos, sino existen consecuencias. Ya, yo también poder trabajar en que, mirá, y esto va de nuevo a lo que decía de la elección. Si vos decidís, voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero si vos ponés los dedos en el enchufe, que te dé una patada no es un castigo, es una consecuencia. La elección es meto o no meto los dedos. ¿Sí? Claro. Entonces, como padres también está bueno poder trabajar en esto. Lo cual también adelantar consecuencias, anticiparlas, planificar, digamos, también todo lo que implica como el día a día, el tema de los tiempos, y también hay algo que quizás nos cuesta como adultos, que es conocer, meternos e investigar qué están viendo, qué están haciendo. La vida privada de los adolescentes es cierto que uno tiene que respetarla, pero también uno tiene que saber qué es lo que está pasando en esa vida privada. Sin ir a los detalles, pero saber qué es lo que se está consumiendo en redes, saber qué tipo de expresiones tiene por redes. Es un trabajo, y de nuevo, ¿no? Nosotros no somos nativos digitales, no hemos nacido con estas tecnologías y nos estamos acomodando. Por eso también no entendemos la dinámica, no entendemos la velocidad con la que esto va pasando, pero estamos, les diría, obligados y no solo como padres, ¿no? Digo, había muchos tíos ahí en la mesa, también como tíos, trabajarlo. Sí, ni hablar. Es que como tío, ¿no?, te ganás más una confianza. Un para criar un niño. Claro. ¿Decías, Piba? Y que como tío uno se gana una confianza que no es la misma que tienen los padres. A mí me pasa, yo soy muy allegada a mis sobrinos, pero porque es otro lenguaje. Esto que vos decías de ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Bueno, no es como lo encara un tío, pero tiene también otras herramientas y no tiene esa puesta de límite constante que tienen los padres. Uno como tío le puede poner límites, pero desde otro lugar. Eso me parece algo parecido a el abuelo puede dar todo porque no educa y los papás tienen que marcar límites. Exacto. Más o menos comparando. Los padres crían, los abuelos malcrían. Exactamente. Bueno, escuchá, hay montones de preguntas, pero yo había preparado estas placas y hacemos un ping-pong. Estamos charlando con el doctor Andrés Luchisano. ¿En qué escuela fuiste a estudiar? ¿Cuál estudiaste acá en Santa Fe, Andrés? En Inmaculada.
Inmaculada. Colegio de la Inmaculada Concepción. De de primer grado hasta el final de la carrera. Todo. Sí, primaria y secundaria. ¿Y vivías en qué barrio para que la Hice una gente... parte en otro colegio, pero después, desde quinto, sexto grado, todo en Inmaculada. ¿Y en qué barrio vivías para que la gente te ubique o ubique tu familia? En República del Oeste, En República. ahí donde estaba la productora. Sí, ahí sí, en medio. Una cuadra de Avenida Freire, en Catamarca y San Lorenzo. Exacto. Bueno, Sí. acá hay un mensajito para que ya me salió, no lo iba a decir ahora, pero hay alguien que te va a traer mucha emoción. Ay. No sé si los voy a encontrar, pero voy a ¿Querés que lo busque? Yo sé cuál es. ¿El de la abuela? Sí. A ver, acá está. Dice, buen día, trabajo como profesor de educación física en la casa de mayores de Jerárquico. Yo le daba clases a Nidia, una excelente persona, la abuela de Andrés. Las cosas que me decía de su nieto, lo orgullosa que estaba y su trabajo en el hospital italiano. Y me contaba cada vez que la veía y me decía, ¿sabés que Andrés tal cosa? ¿Sabés que Andrés tal otra? Bueno, lamentablemente falleció la abuela, creo con 99 años, pero está bueno que alguien que se llama Willy se esté acordando de ella y se esté acordando de lo que tu abuela decía de vos. ¿Te emociona? Sí, un montón. Sí, la verdad que la abuela fue, perdón, ¿no? Pero fue un pilar muy importante en la vida de sus 3 nietos y para mí también era una obligación volver a Santa Fe. Lo primero que hacía era ir a verla porque, de hecho, mis 2 abuelos paternos, que quizás los viví más tiempo, mi abuelo me buscaba todos los días en la escuela, todos los días íbamos a almorzar a la casa de mi abuela. Como ella era docente, hacía todas las tareas con ella, o sea que mi abuela tiene una influencia también en lo que soy, en lo que hice, bastante importante. Bueno, que no quería dejar de decírtelo. Hay otros tantos mensajes que Gracias te mandan. a Willy. Bueno, ¿lo conocés a Willy? ¿Sí? No lo conozco, me lo ha comentado mi abuela, pero no lo conozco personalmente. De todas maneras le agradezco mucho el mensaje tan cariñoso. Bueno, hacemos un ping-pong. A ver, tengo plaquitas, las vas a ir viendo. ¿Lo podemos... ¿Puedo también una pregunta que tiene que ver con esto último que venía diciendo Sacamos la Luis? plaquita, sacamos la plaquita. Perdón. Pero no quiero que se vaya el tema porque me parece importante, porque en la ciudad de Santa Fe hemos tenido últimamente muchos casos en los que chicos a bordo de un auto, adolescentes y en una adultez joven también, atropellaron y mataron gente. 3 casos en Santa Fe que son realmente graves y que tiene que ver también con la puesta de límites previos para no llegar a una adultez joven con este tipo de conductas. Mi pregunta es, ¿la adolescencia se extendió? ¿Hasta qué edad llega? A ver, el término teórico lo planteaste a los 25 años. Pero en términos conductuales es mucho más. Uno ve adolescentes de 30, 40. Sí. ¿no? No se me cayó justo la ficha. Eterna adolescencia. No, bueno, tampoco. Sí, a ver, de hecho hay un término que se llama sexalescencia, ¿no? Que se habla de adolescentes de 60 años. Acá, Me parece acá. un poco... Acá estoy uno. ¿Eso no choca sí, cuando que en son realidad, padres? digamos... Andrés, cuando son ¿Cómo? padres, ¿no choca un poco? ¿No es chocante? No. ¿Qué cosa? Y el adolescente, El de adolescente 60, adulto. por ejemplo, vos. No es. No, justo diste el ejemplo. No, pero Andrés, ¿no es chocante? Sobre todo cuando son padres y tienen que educar a los adolescentes. Ahí nos podemos meter en algo que es un terreno mucho más complejo. Yo trabajo en cuidados paliativos pediátricos y hay algo que a mí siempre me ha interesado mucho investigar, que es lo que es la muerte, ¿no? No desde una mirada, por ahí cuando uno habla de muerte justamente se crea como una cosa como un poco temerosa, ¿no? Sino la muerte como un hito, el segundo hito más importante de la vida de cada uno, ¿no? El primero es el nacimiento, el segundo es la muerte. Y lo que veo es que en el último siglo, a partir de todos los avances de la medicina, la muerte ha quedado en un lugar medio tabú, ¿no? Yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo contrario a vivir? La muerte. Morir. En realidad es nacer. Perdón, lo dije mal.
¿Qué es lo contrario a morir? Es nacer, ¿no? Muchas veces cuando yo hago la pregunta, ¿qué es lo contrario a morir? Me dicen vivir. Claro. En realidad siempre, digamos, un poco lo que pongo acá es que la vida es lo que transita entre la muerte, entre el nacimiento y la muerte. Y en este último siglo, imagínense que más o menos el promedio de vida hasta el 1900, desde que aparece el Homo sapiens, fueron más o menos entre 30 años. A partir de 1900 pasó, ahora actualmente estamos en 75 años, o sea que se aumentó una cantidad enorme, lo cual la muerte pasó a ser algo totalmente que hay que evitarlo, de hecho en la misma medicina, ¿no? La muerte es como una especie de enemigo, que hay que evitarlo. Entonces también eso culturalmente nos hace el cambio donde mientras uno más se acerca a la juventud, más va a vivir. Ya lo mismo pasaba, por ejemplo, en el banquete de Platón, ¿no? donde se hablaba del acceso a los jóvenes como para tomar parte de su juventud para la vida. El tema es que la adolescencia es un tránsito que nos lleva desde la infancia hacia la adultez. ¿Y cuál es la consecuencia de ese tránsito? Poder adquirir esto que decía, la libertad y la responsabilidad, ¿no? Poder tener en claro cuál es la libertad y cuál es la responsabilidad que me lleva a la toma de decisiones. Entonces, se puede extender, pero por una cuestión de... como hay una frase, ¿no? Como juventud, divino tesoro. ¿No? Claro. Entonces, como también un poco lo que lleva es a estirarlo para poder sostener, para poder seguir siendo parte o partícipe de este tesoro. Muchos nos están preguntando si esto lo vamos a repetir en algún momento y dónde queda grabado. Esto está haciendo en YouTube, estamos saliendo, así que vamos a colocarlo en YouTube y seguramente, la verdad, Andrés, la cantidad de vistas que va a tener esa publicación, le quiero contar entonces que todo esto lo vamos a bajar en media hora, en una hora, en YouTube para que con el nombre de Charla con el doctor Andrés Luchizano, tema adolescencia, quede ahí, lo puedan ver. Me preguntan por el IG, ¿lo podemos poner tu IG? ¿Lo podemos decir? Sí. ¿El Instagram cuál es? Sí. Es andres.luxizano. Andrés.luxizano, cuando dice así con C, porque es doble C. Luchizano, bien italiano, questa parola. Los nonos estarían enojados, pues es Luchizano. Exactamente. Andrés.luchizano con doble C, esto es en Instagram. Yo voy a un juego de placas, vos me hacés respuestas cortitas, Dale. no queremos ampliar. ¿Es responsabilidad de los padres conocer el mundo de sus hijos? Es responsabilidad. Y ahí voy de nuevo a la etimología, algo que me gusta hablar de las etimologías de las palabras. Responsabilidad viene del latín de respons con habilité, que es responder con habilidad. La respuesta hábil de un padre es conocer el mundo de los hijos. ¿Cómo se llega a conocerlo? Porque acá lo que yo estoy viendo, ustedes lo están viendo también, Sí. es la sensación de casi una muralla. Es como que no pueden superarla, no le encuentran las palabras, esa mirada corta, ese sí, bueno, chau. La respuesta de los chicos. La respuesta. Sí. Entonces, hay una sensación en lo que estamos viendo de que queremos, por favor, que nos digan cómo hacer. Porque, digo, ¿es tan fácil escrutar, llegar a conocer el mundo de nuestros adolescentes? Bueno, cada caso será un caso, ¿no? No todos los adolescentes son iguales, no toda la adolescencia es problemática, ¿no? Quiero traer tranquilidad porque si no parece como que hoy hablar de adolescencia es casi una situación de terrorismo, ¿no? En cada situación va a ser diferente, creo que por ahí fui diciendo algunas de las pistas, el tema de, para poder acceder, hay que anticiparse de que uno como padre tiene la obligación y el derecho de poder ver lo que el otro chico está haciendo, que uno le va a dar la privacidad, no significa que poder acceder a lo que está haciendo, a lo que está viendo, que está consumiendo, es que todos los días, pero sí poder tener la libertad de hacerlo como padre. Hay un montón de herramientas hoy digitales que ayudan, como el control parental y demás. La comunicación, de nuevo, es fundamental, y la comunicación en todos sus aspectos, la verbal, la no verbal, la comunicación asertiva. Creo que una de las claves también para poder
abordar a un adolescente o a cualquier persona es validar cómo se siente. Validar en que se sienta mal, validar en que se sienta triste, validar en que se sienta, no sé, de la forma que sea. Poder validar ya, si uno invalida y uno le dice, ¿cómo te vas a sentir mal si tenés todo para estar bien? Ya ahí lo dejamos knockout, ¿no? Ya salimos de la conversación. Entonces, empezar a tener una mirada empática, una mirada cercana, una mirada amorosa, ayuda a que uno pueda estar presente. Y esto no se consigue de un día para el otro. Esto se trabaja, esto se va construyendo, y muchas veces es necesario las intervenciones profesionales, la de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos. Es importante también entender que además el sistema de salud tiene todo un soporte que puede colaborar para que esto pueda lograrse. Vamos a la segunda. Si hay algunas que están repetidas, te la cambio por otras. La desconexión de los adolescentes con sus padres, ¿los vuelven vulnerables? ¿A los adolescentes o a los padres los vuelven vulnerables? Mirá lo que te digo, a ambos. Entonces, a fe. Como periodistas, a fe. No, pero de verdad, a los adolescentes. Yo lo hice pensando en ellos. No, lo pregunto, digamos, es una repregunta, no porque no has entendido la pregunta, sino porque justamente quedan los dos vulnerables. Cuando no hay una conexión, hay una vulnerabilidad de, como hijo adolescente que estás formándote y que estás aprendiendo herramientas para la vida, quedas vulnerable, porque no tenés de dónde agarrarte, porque no tenés la experiencia, porque no tenés la formación, y todo esto lo vas adquiriendo de afuera. Lo vas adquiriendo de redes, lo vas adquiriendo de otros, de tus grupos de pares, ¿no? Entonces, la desconexión realmente los vuelve vulnerables a los chicos, pero también a los padres. Porque después, cuando suceden cosas, no al punto máximo como el de la serie, pero cuando suceden cuestiones en las cuales uno como padre tiene que intervenir, se siente que no tiene herramientas, se siente que no puede intervenir, se siente que es una muralla impenetrable. Entonces, la desconexión termina generando vulnerabilidades en ambos lados. Bueno, pasamos a otra. Este es un cuestionario que dice, si me equivoco en algunas cosas que te planteo, me corregí. Todos los hijos... No, me pareció perfecto. Bueno, yo también estoy matriculado, si querés te puedo dar algún posgrado. Todos los hijos son diferentes y demandan una atención única. Cada uno necesita sentirse valorado y querido a su manera. Creo que algo de esto dijiste en algún momento de la charla, Andrés. Sí, todas las personas somos diferentes y gracias a Dios que lo somos, ¿no? Pero también cada uno de los hijos, inclusive si son gemelos o trillizos, también son únicos y también tienen ansiedades, también tienen angustias y tienen deseos, ¿no? Tienen particulares, y cada uno los va formando de manera única, ¿no? El cerebro, hoy se habla mucho de lo que es la neurodiversidad. La neurodiversidad es que cada uno tiene un cerebro único, donde no va a procesar de la misma manera toda la información que viene del ambiente, ni la va a incorporar de la misma manera, ni va tampoco a dar una respuesta igual. Entonces, cada hijo es único, cada hijo tiene una necesidad única, y la valoración también viene un poco según estas necesidades. Vamos a la otra placa que armé. Los adolescentes no nacen violentos, pero necesitan de la regulación emocional. Yo esto lo leí también, estuve preparando esto, estuve buscando. ¿De qué se trata? Parezco que estuviera haciéndote un test. No, está perfecto. Está bueno porque realmente son cosas que quizás a partir de esta serie se están hablando, pero que son necesarias como abordarlo mucho más. O sea, en toda esta charla lo que me gusta es que estamos profundizando no solo en la serie, sino también en todo lo que está pasando en general. Uh-huh. A ver, de nuevo, ¿no? Yo lo hablaba con esta dialéctica natura-nurtura, ¿no? Hay una base genética y hay una base ambiental. ¿Sí? Hay cuestiones genéticas que uno trae y hay cuestiones ambientales que nos hacen también como formarnos. La regulación emocional consiste justamente en este sentido de gestión emocional, ¿no? Donde uno no puede inhabilitar las emociones, es decir, uno no puede dejar de sentir, uno tiene que gestionarlas para que esto no genere no termine generando como un problema mayor. O sea, sentir vamos a sentir todos, ¿no? Nuestro cerebro tiene 3 pilares: el emocional, el lógico cognitivo y el conductual,
¿no? De eso se encarga nuestro cerebro. Ahora, de estos tres, el emocional es el único que no podemos regular, el único que no podemos como controlar. O sea, nadie puede saber cómo sentirse ni elegir cómo sentirse. Sobran estas frases como no te sientas mal, hay una frase muy común que si bien la dijo Chaplin es muy polémica, que es un día sin sonrisas es un día perdido. Digo, primero aceptar que están estas emociones, que las tenemos, que las sentimos, y después la regulación es, bueno, cómo ir entrenándose en qué hacer con esto. Cuando yo era chico, si vos te enojabas era no te calentés, si vos tenías miedo no seas cagón, o si vos estabas triste no seas Sí, maricón. o te caes así, y pero... te dicen no llores, no pasa nada. Claro. Y eso es inhabilitarte. Eso te también, porque vos sentirlo sentís, pero si te dicen que no lo haces es porque está mal. Los hombres no lloran, ¿no? Entonces uno queda completamente inhabilitado a expresarse emocionalmente. Ahora, la expresión emocional tampoco, porque ahora también se le da como, bueno, yo me estoy expresando emocionalmente, entonces agarro, rompo, insulto, destruyo o evito cualquier situación. No, la expresión emocional es válida, pero también lo que es necesario es cómo uno la gestiona y cómo uno la va llevando para hacer algo operativo y algo útil, ¿no? En definitiva, para eso se trata. Nos metemos en la próxima, si alguna repito, es porque, bueno, ya lo venimos hablando. Pocos padres vigilan el mundo digital de muchos adolescentes. Algo dijiste esto, pero no está de más, porque como es una charla muy larga, ¿cómo proteger sin invadir? De nuevo, lo mejor siempre es anticipar las consecuencias, establecer un orden, establecer una organización, ¿no? Tampoco, porque hablamos del mundo digital, pero el mundo digital es un mundo que también es efímero, ¿no? Uno puede salir con más facilidad, uno puede cortarlo. Entonces, empezar a regular los horarios, empezar a regular qué cosas sí, qué cosas no, empezar a tener también acceso a, hoy el Instagram tienen chicos de 10 años, 11 años, y no puede ser que no tenga una regulación de eso. ¿Sí? Después aparecen Perdón, como ¿qué le dirías a un padre? Perdón, ¿qué le dirías a un padre? Porque me despertó una pregunta. Si un chico de 11 años le dice, papá, quiero tener un Instagram, quiero empezar a participar, mis amigos tienen Instagram, porque esto es lo que pasa siempre, ¿eh? Sí. Mis amigos sí, yo tengo que pelear. También hay que luchar contra eso como padre, ¿eh? Miralo a Carlitos, a Fernando, a Federico, y yo, ¿por qué no? También en eso, ¿eh? ¿Qué le dirías a un papá de una nena, de un varón, lo que sea, de 11, 10, 12 años? Yo en lo personal recomiendo no tener redes sociales hasta los 15, 16 años. Es mi recomendación y no cedo ante, pero todo el resto lo tiene, ¿por qué mi hijo no? Es como decirte con el alcohol, ¿no? O sea, no puedo ceder a que, un poquitito, ¿por qué no? O sea, porque está mal. De hecho, si lo va a hacer, lo va a hacer igual, pero la recomendación es que no lo haga, porque esto realmente puede tener efectos totalmente perjudiciales. Entonces, si yo tengo que entrevistar a un papá y que me hace esta pregunta, mi respuesta es no puede tener redes sociales. Y creo que acá tiene que haber una compañía también para estos padres para sostener el no. Las escuelas, por ejemplo, sacar los celulares durante las clases, las instituciones también empezar a acompañar. No solamente los padres, porque también es una tarea titánica para los padres, ¿no? Que creo también esto está bueno de la serie, donde como que en definitiva uno busca los responsables y siempre termina cayendo en los padres. Y la verdad que también nadie nace con un manual de cómo ser padre, cómo ser buen padre, qué cosas hacer, y es obvio que va a haber errores, va a haber confusiones, pero siempre que uno pueda intervenir desde el amor, desde el afecto, con todo lo que veníamos hablando, uno va a tratar de hacer la mejor crianza posible. Después van a surgir seres independientes que van a tomar sus propias decisiones, pero uno tiene que mantenerse en una línea coherente, ¿sí? De nuevo, enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que vivimos. O
O sea, si yo le digo, no puedo usar redes sociales y yo estoy todo el día con el teléfono, bueno, estoy dando una imagen totalmente Claro. confusa y contradictoria. Tiene que haber coherencia, digamos. Y esto aún Y sí. a costa del sentido de pertenencia que muchas veces los chicos también están buscando. Y sí, Sí. a costa del sentido de pertenencia. Sí, porque está bien, quizás por ahí soy un poco más extremista en esto de los 15 años, yo sé que cada vez es más temprano, pero a lo mejor lo que se pueden también, lo que hoy se está trabajando, yo trabajo con una organización acá en Buenos Aires que se llama Navi Tools, que un poco estamos trabajando en lo que es el bienestar digital para las familias, donde sabemos que hay un acceso, lo desaconsejamos al acceso temprano, sabemos que hay, estamos armando plataformas para un gran control parental, donde los padres puedan tener un acceso remoto a los dispositivos, porque sabemos que igual se van a hacer. Yo no lo recomiendo al uso temprano, pero sabiendo que lo va a hacer, bueno, también te ofrezco una herramienta más, como si vos como padre pensás que quizás es lo mejor para que no quede apartado de sus pares, ¿no? Es muy difícil, porque de nuevo hay una gran bisagra entre los adultos de hoy y los adolescentes de ahora. Imagínense que el primer smartphone fue en 2010 y hoy ya lo del smartphone o lo del teléfono, no digo que sea secundario, pero ya tenemos que pensar en la inteligencia artificial, Claro. ¿no? Y en todo esta gran movimiento que se está dando, y no terminamos de resolver uno que ya tenemos que empezar a trabajar con el otro. Es muy complejo. Nos queda creo que una placa más. Estamos hablando con el doctor Andrés Luchizano. Ya vamos a recorrer un poco lo que es. A ver, no queda más, me vienen a avisar. Bueno, vamos a plantear. Tengo una foto para mostrarte, a ver si la reconoces. Tengo mi tablet acá, ¿puede ser? ¿La conoces? Bueno, dice, soy la mamá Es mi mamá. muy orgullosa de su dedicación, responsabilidad y empatía. Menos mal que dice eso tu mamá de vos. ¿Sabés qué grave? Menos mal, sí. Dice, desde los 5 años que me acuerdo que me decía, voy a ser médico, mamá, y voy a ser pediatra. Además, escuchá, esto lo tengo con mucha duda. Buena persona, buen amigo, buen esposo, excelente hijo. Yo no creo que sea tu mamá. Es increíble. Mirá todo lo que está. ¿Lo estás viendo? Mirá, acá está. Esa es la parte. Sí. Soy la mamá de Andrés, muy orgullosa de su dedicación, responsabilidad, empatía hacia su profesión. Desde los 5 años decía que quería ser médico y pediatra. Y yo le contesté, hola Delia, soy Luis Mino, porque no podía creer que estaba en contacto y te estaba viendo. Esto es el mensajero, ¿eh? Qué lindo, qué linda charla. ¿Les queda una pregunta final? ¿Puede ser? Hubo una que se repitió en un par de mensajes que tiene que ver con hijos de padres separados, donde dicen, ¿cómo hago yo que le quiero poner límites? Muy bien. Y la otra persona no lo hace? ¿Cómo? Ahí también hay una complejidad, Excelente. ¿no? Excelente. Es una gran pregunta, justamente por lo complejo que es, porque de nuevo, o sea, uno se separa de la pareja, no de los hijos y no de la crianza, y muchas veces este tipo de crianza termina teniendo como objetivo más algo como de que me quieran más a mí que a vos. Entonces, el permitir no es que va a generar más amor, pero va a generar más lealtad. Claro. ¿No? Entonces, entender esto, ¿no? Uno se separa de la pareja, no de los hijos, y la crianza es justamente eso, ¿no? La definición de amor de Platón es querer el bien del otro. Y esa tiene que ser mi premisa, querer el bien de mis hijos. Entonces, tener acuerdos consensuados, poder sostenerlos, poder comunicarse, poder tener una comunicación fluida o por lo menos para temas de la crianza, en donde se establezcan normas y que se cumplan en una casa y en la otra. Claro. Y muchas veces, cuando esto no surge, cuando esto no pasa, yo creo que es importante como conversarlo de los riesgos que esto puede pasar. Por ejemplo, si en una casa de uno de los padres está permitido el uso indiscriminado de dispositivos y de pantallas y en la otra no, el que pone quizás una ley o pone restricciones, explicar el porqué y explicar los riesgos potenciales, ¿sí?
y explicar el riesgo a futuro y explicar o sea, las consecuencias que esto puede tener. Claro. ¿No? Explicar el porqué. No hay tampoco como... Claro. Creo que hay una palabra, creo que se resume en una palabra: diálogo. Diálogo, y más diálogo, y más diálogo, y cuando te sentís como que no hay más fuerza, sacala de donde sea. Es la manera única de poder llegar a... No quiero utilizar esa palabra porque queda como perforar, quedaría como que hay una barrera, no. Como para llegar a empatizar, que es una palabra más linda, más especial. Es distinta la simpatía. Empatía es distinto a simpatía. Sí, tenés razón. O sea, la empatía es cuando uno toma desde afuera hacia adentro y puede sentir lo que el otro siente. La simpatía es desde uno hacia adentro, hacia afuera y hacer sentir bien a los otros. ¿Sí? Claro. Digo, porque a veces uno quiere ser empático y termina siendo simpático. Qué bueno eso, bueno, quiero decirles que la nota va a estar repetida en YouTube. Me están pidiendo, por favor, que hay gente que está llamando a otras personas por celo diciéndole, te estás perdiendo esto. Claro, pero está trabajando esa otra persona. La vamos a subir a YouTube, la vamos a compartir en el canal de YouTube de Aire Santa Fe. El Instagram de Andrés es andrés.luchisano, es decir, Lu con doble C, Chisano, Lucillano. ¿Alguna pregunta final? ¿Beba? No, la verdad es que ya pasamos por todo, y yo, la verdad, no me quedan preguntas. Bueno, muy agradable. Bien. Por tu lado, Igualmente, Sí, es que, para repetirlo cuando quieran, podemos, alguna vez que vayas a Santa Fe también poder ir a visitarlo. Sí, ¿Que la totalmente. miren más los padres o los adolescentes a la serie? ¿A quién se la recomendás más? Pero lo recomiendo a los padres con los adolescentes. Bien. O sea, que la vean los padres, pero que la vean también, si los adolescentes la quieren ver, que también la vean con ellos y que se pueda armar el debate, lo que decía Luis recién, ¿no? El diálogo, que pueda surgir el diálogo. Y el diálogo no solamente desde la imposición, sino también desde, ¿cómo yo me siento así también con esto? Yo como padre me siento así con esto. Ale, ¿lo Buenísimo. último? No, creo que me quedo con el tema de que estamos asistiendo a crianzas temerosas. Me gustó eso para entender también mucho de los desafíos que tienen hoy los papás y las mamás para con los adolescentes. Temerosas y amorosas, dijo. Y amorosas, sí. Es decir, Pero ¿cuál de las ¿cómo? dos hay que lograr? Claro. Ese equilibrio tan difícil, que todo en la vida es un poco un equilibrio en la vida. La vida es un equilibrio. Hoy dijo algo Bonadeo Gonzalo, que yo te dije que estaba antes que vos, y dice... hablábamos de la selección argentina, de que no siempre se va a jugar como se jugó el partido con Brasil. Entonces nos contaba que en una cobertura que hizo en Wimbledon hay un lugar donde está el Salón de la Fama, y arriba hay de un poeta británico una frase que dice: ni todo es fracaso ni todo es éxito, que no te apodere ni el éxito ni el fracaso. Claro, no todo es siempre una cosa, ni todo va a ser siempre la otra. Es el bendito equilibrio. Mira, Luis, hay algo que lo quiero decir también ahora, como estamos en un universo que por la entropía en sí tiende al caos. O sea, el universo es caótico, todo tiende al caos. Es mucho más fácil romper algo que armarlo, es mucho más difícil, es más difícil construir algo que desarmarlo, ¿no? Y justamente... Lo que va en contra de este universo caótico es el orden, ¿no? El orden es lo que termina generando el equilibrio. Y el orden no necesariamente, la interpretación del orden es amplia, pero si uno empieza a encontrar un orden en todo este caos, empieza a haber un equilibrio. Y es un equilibrio constante, es un equilibrio que uno no puede dormirse en los laureles y decir, bueno, ya está la tarea. Es algo constante, repetido, y que también va a ir cambiando según las edades, va a ir cambiando, hablando de la crianza, ¿no? Según las edades de los hijos. O sea, es importante entender esto, que si yo no hago nada va a tender todo al caos, y que lo único que puede contrarrestarlo es el orden. El orden es la base del éxito. Bueno, yo digo esa frase, yo digo esa frase permanentemente. Pido orden, porque es la base de donde se construyen
estas posibilidades de que se llegue a buen camino o a un buen lugar. Y después hablando de caminos, mucha gente rescató esa frase que dijiste. Frase, ¿no? La frase esa del camino, para que la busque, porque tía, te digo que si hubiera sido una nota periodística como para titularla, no habría manera de encontrar una frase, porque dijiste tantas cosas interesantes. Acá está, tremenda frase, preparar un hijo para el camino y no el camino para un hijo. Esa frase ¿fue así? ¿Eso nos dijiste? Sí, no formamos a nuestros hijos no formamos el camino a nuestros hijos, sino que formamos a nuestros hijos para el camino. Nuestros hijos para el camino. Bueno, doctor, 1:20, ¿eh? 1:20 charlando. 1:20. Maravilloso esto, yo no puedo creer. La cantidad, no puedo creer en el sentido de cómo la gente se prendió. Qué bueno. Y nos pone muy felices, porque creo que nosotros somos simplemente un un puente, aire con este tipo de charlas. Y genera que vos puedas llegar a mucha gente. Bueno, gracias. Gracias, y la verdad que es importante empezar a visibilizar esto. Hoy la salud mental, y después de todo lo que fue el aislamiento y por la pandemia, ha tenido mucha más repercusión. Yo trabajo acá en el hospital y en el hospital hemos visto un incremento en las consultas de guardia de hasta un 200%, con cada vez consultas más graves, situaciones de depresión, ansiedad, pero ideas autolíticas. Estoy haciendo una pregunta hace un rato que era sobre cómo traspasan los chicos la angustia, y muchas veces el único recurso que tienen es desde lastimarse, ¿no? Lastimarse solamente para sentir dolor y un dolor que calme, o con una intención de morirse, desaparecer, porque el dolor, la angustia es tan intolerable que no la pueden atravesar y creen que la única forma es morirse. Qué dolor, Entonces, por favor, qué tremendo lo que estás contando, Andrés. Por Dios. Pero creo que yo tengo mucha esperanza. Creo que a pesar de todo lo que estamos hablando, quizás estamos hablando como de la parte más oscura de la adolescencia, hoy la verdad que veo adolescentes muy comprometidos con la vida, muy comprometidos con acciones sociales, comprometidos con seguir construyendo, con seguir haciendo, ¿no? Entonces, como padres también enseñemos los procesos, creer en los procesos, ¿sí? Y creo que eso sería como también un buen mensaje para dejar. A ver, sería algo así como aquella canción de Papo, Juntos a la Par. Deberíamos Exactamente. compartir la adolescencia como papás, tío, o lo que sea, como Papo cantó, Juntos a la Par. Y entender que parte de ese acompañamiento es enseñar a tomar decisiones, ¿sí? Quizás estamos muy acostumbrados a enseñar a decidir entre lo bueno y lo malo, y esto acá traigo muy la formación jesuítica de Inmaculada, pero creo que la mejor enseñanza es no solo entre lo bueno. Chicos, la mejor... no, justo se habrá terminado el tiempo también de Claro. Bueno. del Zoom. Ay, justo la mejor enseñanza es... La mejor enseñanza... Acá, Sí, acá está. Volvió una vez, como el tango. No, digo que la mejor enseñanza no solamente es poder enseñar a decidir entre lo bueno y lo malo, sino poder, decía que esta es la formación jesuítica de Inmaculada, poder enseñar a decidir entre lo bueno y lo mejor. Decidir entre lo bueno y lo malo es más fácil. Entre lo bueno y lo mejor es la decisión más difícil. ¿Qué frase final, ¿eh? Acá una doctora dice, qué charla maravillosa, están en un efector importante, ¿eh? Este es un efector importante, no lo quiero decir al aire porque no quiero comprometer. Dice, nosotros acá en Santa Fe cada vez tenemos más y más aumentos de niños y adolescentes con depresión, con ansiedad, hay crisis de angustia, nos llaman por intentos de suicidio y con agresividad. Esto es lo que está viendo ella, una profesional, en un importantísimo efector de salud de la ciudad de Santa Fe, pero esto se puede multiplicar a cualquier lugar de la provincia de Santa Fe y del país. Andrés, un placer enorme. ¿Qué le decimos? No, muchísimas gracias, y además mucha gente que quiere compartir el video de la charla, también entre el cuerpo docente de las distintas escuelas, porque nos dicen muchas veces los docentes tienen confianza con los chicos, son referentes y los puede ayudar también en este proceso del que habló también Andrés, ¿no? Te hago una última mía, yo te pido disculpas, pero son tantas, pero esta tengo que preguntártela. Buenos días, soy Judy, somos un grupo de mamás.
¿cómo encarar el tema de las adicciones? Hay chicos que entienden que la marihuana no es nociva y todavía ante cualquier problema acuden a ese consumo y cada vez más, cada vez más. Estamos muy preocupadas como mamás. ¿Qué le decimos, Andrés? Difícil esto, ¿eh? Cuando el consumo es problemático, cuando estamos ante una situación de consumo problemático, yo creo que en una situación así ya directamente es necesario y obligatorio que intervenga el sistema de salud. La marihuana es una droga con muy buena prensa, pero también muy nociva. Entonces me parece que cuando el consumo ya es problemático, sobre todo cuando es muy temprano el consumo, es fundamental que intervengan los sistemas de salud. Entonces la mejor recomendación es la consulta. Ahora sí, chau. Gracias de parte de todo el Grupo Aire. Y recuerden, Andrés.Luchisano, con doble C, es el IG, el Instagram, y esta nota toda completa en nuestro canal de YouTube, Aire Santa Fe. Abrazo grande como santafesino. Gracias a todos. Chau. Bueno, Hermosa notazo, nota. hermosa nota. La verdad que sí.